Un saludo a todos los que nos ven a la distancia. Le mandamos un fuerte aplauso desde aquí, desde Master Row en español. Damos gloria a Dios porque el propósito es que seamos edificados en el orden correcto. Amén. Así que puede tomar su asiento. Amén. Muy bien. Estamos en una nueva serie, Cristo, el propósito eterno de Dios. Amén. ¿Cómo se llama la serie? Cristo, el propósito eterno de Dios. Ahí lo puede ver. Pero yo quiero que veamos varios ejemplos, cómo a través de la Escritura podemos ver figuras, tipos, números, pero todo eso apuntaba al propósito eterno que fue depositado en Cristo Jesús. Otra vez, cuando usted a través de la Escritura ve el maná del cielo, es el pan que descendió del cielo, usted ve una figura de Cristo. Amén. Cuando usted ve la columna de fuego, usted ve otra figura. Si nosotros no vemos a través de las figuras a Cristo, estamos leyendo con los lentes equivocados. ¿Cuántos usan lentes? Yo uso lentes de vez en cuando. Amén. ¿Verdad que usted no se va a poner un lente que no es el suyo? Entonces, ¿por qué nosotros a veces queremos leer la Escritura y solamente conocer la historia, la figura, lo que representa y no ver a Cristo en todo? Aún Jesús, cuando predicaba, decía, como dijo el profeta, como está escrito en la ley. Jesús les predicó y el apóstol Pablo usó el mismo sistema. Tomaba una referencia que en la antigüedad era sombra. Y ahora él decía, pero ahora esta es la realidad. Muchos se quedan con la sombra y no con la realidad. Muchos adoran la figura, el tipo, lo que había de venir, pero se les olvida lo que ya vino. Amén. Por eso cuando alguien le diga a usted, mi hermano, en su mejor tiempo va a llegar, suena como que emotivo, ¿verdad? Ay, no, eso suena, pero no tiene fundamento. Lo mejor ya vino. Y lo mejor no es algo, es alguien. Entonces usted ya está en Cristo, disfrutando del tiempo agradable del Señor, disfrutando de su realidad. Muy bien, qué bueno que mi hermano sí fue por el café. Póngase cómodo, mi hermano. Amén. Aquellos que nos ven a la distancia, cuando usted venga aquí también va a tomar café, chocolate, agua, lo que usted quiera, pero venga. Amén. Veamos varios ejemplos. ¿Ok? Cuando nosotros vamos al Edén, a Génesis, yo sé que usted me va a decir, pastor, yo ya me sé de memoria Génesis. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que usted ve en Edén? Amén. Es muy diferente que usted lo lea y qué es lo que vemos en base a los tipos y figuras. Amén. Para empezar, Adán es una figura ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? Entonces no se trata solamente de decir, yo sé que Adán y Eva estaban, gloria a Dios, pero a veces nos conformamos a leer la historia y no a caminar en la revelación progresiva. ¿Ok? Entonces, Adán es una figura visible del que había de venir. Por eso Cristo es el postrer Adán. Entonces la gente cuando dice, no, Génesis, ay, qué aburrido. Sí, lo que pasa es que no hemos visto con los ojos correctos la revelación que está ahí, pero que nosotros todavía no se nos recorre el velo. Amén. Pero qué bueno que usted está aquí y a los invitados, qué bueno también. Amén. Ahora vayamos a ver Romanos 5:14, que es el primer versículo. Por eso Cristo también estaba representado, ¿sabe dónde? En el Edén, como el árbol de vida. Amén. Todas esas figuras usted las debe de entender. Acuérdese, cuando usted ve Génesis, el libro de los comienzos, aunque ya le he dicho que me gusta más Juan capítulo 1, los comienzos de los comienzos, usted ve algo de lo que Dios estaba planeando, pero nos lo va revelando progresivamente. Cuando usted lee más adelante, ahí es donde, digamos, hace conexión esta figura con esta realidad. Dígale a su vecino, tienes que juntar todas las partes, como el rompecabezas.
¿cómo se vería un cuadro que le falten varias partes del rompecabezas? Es más, yo creo que nadie lo colgaría, ¿verdad? Pero cuando cuelgan un rompecabezas que ya está completo, todo armado y lo ponen en cuadro y todo, oiga, se ve impactante. Bueno, esa es parte de lo que nosotros debemos de conocer. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Génesis y cómo se cumplió en los evangelios y cómo más adelante el Señor nos fue revelando más para que usted vaya caminando en el conocimiento correcto? Amén. ¿Está conmigo? Romanos 5:14. Muy bien. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, perdón. Y luego, ¿quién me ayuda a leer eso fuerte? Después lo de ahí. El cual es la que no dice la realidad. Amén. Entonces, cuando usted lee a Adán, diga, oh, Adán es la figura del que había de venir. Por eso después Pablo más adelante nos dice que Cristo es el postrer Adán, o también lo va a encontrar como el segundo Adán, o también lo va a encontrar como el último Adán. Así que no se quede con Adán. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se llama la serie? A ver, pónganos ahí la serie, mis hermanos. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el propósito eterno de Dios. No dice Adán, ¿verdad que no? Porque Dios sabiendo, mucha gente me ha preguntado, ¿por qué Dios creó a Adán si Dios ya sabía que se iba a equivocar? Porque Adán era la figura, era la forma visible de lo que Dios quería hacer. Mire, un poquito antes de la desobediencia, ¿cuál era el propósito de Dios? Tener un representante aquí en la tierra. Pero el plan original era tener una familia. Y Dios sabía que iba a fallar, pero Dios dijo, es que mi propósito no está depositado en Adán. Es para que poco a poco la gente lo vaya entendiendo. Por eso es que o usted está en Adán o está en Cristo. ¿En Cristo? Y mucha gente pareciera, por ignorancia, que está en Adán. ¿Cuál fue la última frontera de Adán? Ya se lo he dicho muchas veces. La cruz. Amén. Ya he perdido medio punto, ¿verdad? Porque la cruz, ¿verdad? ¿Cuál es la última frontera de Adán? La cruz. Parte del propósito de Dios, ¿ok? Pero no se pierda, porque quiero ver varios puntos importantes. Lo primero que vemos es que Cristo es la realidad. Moisés solamente fue la figura. Veamos desde un principio. Voy a tratar de ver. Me costó un poquito de trabajo, pero ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ordenar esto. Amén. Yo sé que usted piensa que es fácil, pero a veces se complica. Ver, hermana Natasha, ¿no? A veces cuando tienes tantas ideas y ya plasmarlas es otra cosa. Yo puedo escribir y escribir y escribir y al último borro todo y pongo otra cosa, pero siempre buscar un orden. Amén. Vayamos ahora sí a Génesis capítulo 2 versículos 7 al 9. ¿Ok? Acuérdese, el propósito eterno Dios lo depositó en Cristo. Cristo es el propósito eterno de Dios. No hay otro fundamento más que ese. Génesis capítulo 2 versículos 7 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Ojo. Ok, aquí hay otro paralelo de lo que vamos a ver. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ¿qué? O también otra versión dice un ser viviente, nada más. Usted y yo somos mejores que Adán. Respire, tome café. Pastor, ¿y cómo mejores que Adán? Porque él solamente tenía aliento de vida. Usted tiene naturaleza divina. Él fue hecho del polvo de la tierra. Nosotros de la simiente incorruptible. Adán no tenía el ADN del Dios. Nosotros sí la tenemos, sí lo tenemos. Porque eso era ¿qué? Una figura, un plan progresivo. Ahora yo debo de entender y de disfrutar mi realidad. Y ahí es donde a veces
nos confundimos porque se nos pierden las piezas del rompecabezas. Y entonces decimos, qué bonito se ve mi cuadro. No, hermano, es que no está viendo usted, le faltan piezas. Se quedó a la mitad. Por eso usted ve a mucha gente como mezclando una cosa con la otra, la ley con la gracia. Antiguo pacto con nuevo pacto. Figuras con realidades. Y lo peor, haciendo una mezcla. Esa mezcla hágala cuando quiera hacer jugo verde. Vea, hermano Mario, cuando quiera hacer una proteína de vegetales rojos, morados, pero no en la palabra. Por eso es que Cristo es un espíritu vivificante. ¿Amén? ¿Es un qué? Espíritu. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ok? El primer Adán, ¿cómo era? Un alma viviente. Y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Ahí nada más le quería comprobar. Ahora, Dios en su plan forma a Adán del polvo de la tierra. ¿Ok? Ahí vemos un cuerpo, un alma viviente, pero ya es un cuerpo visible. Amén. Ok. Pero mire ahora lo que le manda Dios a Moisés. Dios ordenó en el monte Sinaí construir un tabernáculo, que era un santuario móvil, una carpa, otros le dicen una carpa, como era una morada divina. Esto lo ve en Éxodo capítulo 40. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ya Dios creó al hombre y ahora dice, vamos a construir un tabernáculo donde Él se iba a manifestar. Pero ojo, se iba a manifestar, digamos, iba a visitar, no iba a ser la morada permanente. ¿Ok? Mire cómo esto parece un poco medio confuso, pero es muy fácil cuando lo ponemos claro. ¿Ok? Dios crea el primer Adán del polvo de la tierra. Mire lo que hace el Señor. Y luego le dice a Moisés, ¿sabes qué? Constrúyeme un tabernáculo móvil para yo ahí visitar y manifestar mi presencia. ¿Ok? Pero no se quedó ahí. Qué interesante que cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, no le dice, haz un tabernáculo ahí como los artesanos quieran. No, le da el diseño. Amén. Si usted lee el capítulo 40 de Éxodo, le da los diseños y le da los materiales. Cuando yo estudiaba un poquito todos los elementos y los materiales del tabernáculo, me quedé sorprendido que hasta piel de delfín usaron. Porque cada material tenía su propósito. Amén. Entonces le dio diseño, le dio materiales. Moisés recibió las instrucciones precisas también sobre las medidas. ¿De cuánto lo quieres? ¿De 20 por 40? No. Yo te lo voy a dar. El diseño, las medidas precisas y los materiales. ¿Qué nos habla ahí? Diseño y orden de edificación. Ahí vamos viendo un tabernáculo que usted puede decir, ay, pastor, eso fue allá. Pero es que ahí va la línea. Después, para edificar el cuerpo de Cristo, también hay un ¿qué? Un plano, un diseño, un orden. Nomás que a veces no lo conectamos. Por eso usted ve en este tiempo gente, ¿lo digo o no lo digo? Que el pintor quiere hacerla de ingeniero civil. El decorador de edificador, pues no se puede, porque no se respeta el orden de edificación. ¿Por qué cree que Efesios 4:11 dice que Dios constituyó primeramente qué ministerio? El apóstol. Porque se supone que el apóstol, como el apóstol Pablo, era un perito arquitecto. Y nosotros queremos llamar al experto en decoración. No respetamos ese orden, pero volvamos atrás. Sobre medidas, materiales, oro, plata, bronce, telas finas, mobiliario, incluyendo todo, el Señor le dio la instrucción. ¿Y luego sabe qué? Después de que Moisés lo terminó, el Señor baja y lo supervisa.
Y yo no sé cómo le hizo el Señor, ¿verdad? Pero yo creo que nada más con la mente vio las medidas, los materiales, dijo, ahora sí está aprobado, ahora sí se puede usar, porque se respetó el diseño. Mire lo importante de lo que vamos viendo como una sombra, como una idea de lo que vamos a ver más adelante. Amén. Después del santuario o del tabernáculo móvil, David le quiere construir un templo. Amén. ¿Cuántos saben eso? Pero el Señor le dijo, no, tú no me lo vas a construir. Y porque tienes mucha sangre, lo va a construir tu hijo. Entonces Salomón construye el templo, según Primera de Crónicas 22. Usted ve todo ahí el propósito, ¿ok? Y del tabernáculo, mire, Adán lo hizo del polvo de la tierra. Después hay un tabernáculo móvil donde Dios se manifestaba. Después hay un templo que ya está fijo, ¿ok? Y también con un orden, con un diseño, todo. Ya vamos en un proceso. Después llegamos a Juan capítulo 2, versículo 19 y 22. Aquí es donde va a conectar más. Pero tenía que darle estos ejemplos porque si no se pierde en el armado del rompecabezas. Amén. ¿Está conmigo? Juan 2, 19 y 22. Ya pasamos de Génesis, ya fuimos con Moisés, ya fuimos a Éxodo, ya fuimos a Crónicas y ahora llegamos a los evangelios. Juan capítulo 2, 19 y 22. Respondió Jesús y le dijo, ojo, tiene que conectar esto con lo que acabamos de ver. Destruir este templo y en 3 días, ¿qué? Pero la gente de ese tiempo dijeron, ¿cómo se te ocurre si ese templo tardamos 47 años? Porque no entendieron. Amén. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y luego le hacen la pregunta, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Ni que trabajaras con el hermano Antonio para en 3 días. Amén. Ellos estaban viendo el templo que había construido Salomón. Y dejo un paréntesis. Para ellos, su vida estaba enfocada en el templo. Por eso cuando Jesús le dijo a la samaritana le dijo, ¿y dónde vamos a adorar? Aquí en Jerusalén. No. Me van a adorar en espíritu y en verdad. Amén. Porque eso era progresivo. ¿Tenía su función el templo? Sí. Pero no era donde iba a ser siempre el propósito de Dios. No era la meta final. Pero sigamos adelante. 21. ¿Me quedé en el 21? ¿O se me perdió usted? Si no, lo vamos a traer. Mas él hablaba. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo esto? A su cuerpo, no al templo de Salomón. ¿Por qué cree que fue destruido el templo de Salomón? No se amontonen. No, porque eso solamente iba a cumplir hasta que se estableciera el nuevo pacto. Cuando usted lee Hebreos, ahí nos da una relación. Amén. Acá los sacerdotes ministraban bajo el antiguo pacto, pero ahora Cristo es nuestro mediador de un nuevo pacto, y al haber un nuevo pacto, al haber cambio de ley, hay cambio de orden. Se establece algo mejor. Esto era para su tiempo, y ahora el Señor ministra bajo el templo celestial. Es algo mucho mejor, pero no me quiero desviar de aquí. 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de qué, de lo que había dicho. A los discípulos les cayó el 20, o les cayó el café, no sé, ¿verdad? O qué les cayó. Se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero muchos de los judíos no entendieron y obviamente no creyeron. Por eso es que la cruz no la podemos sacar de la ecuación del eterno propósito de Dios, porque ahí dio cumplimiento
a todo lo que se había dicho del Señor. Pero ahí no se quedó. Amén. Ahí no se quedó la revelación de Dios. Usted todavía sigue más adelante. Entonces, ya vimos a Adán, que lo hizo del polvo de la tierra. Ya vimos el tabernáculo donde se manifestaba el Señor. Ya vimos el templo donde también visitaba la presencia de Dios. Y luego Jesús dice que su templo lo iban a destruir y se iba a levantar en 3 días. Ahora si usted no se quede como los judíos, usted ya entienda que es el cuerpo de Jesús. Amén. Porque ahorita vamos a ver la otra parte. Apenas vamos armando el rompecabezas, ¿verdad? No crea que ahí nos quedamos. Ahora, después de la obra consumada, después de la cruz, tenemos un cumplimiento poderoso. Por eso la cruz juega un papel central en el propósito eterno. ¿Por qué? Acuérdense, Jesús les dijo antes de la cruz a sus discípulos: yo estaré con ustedes. Bueno, está bien, no hay problema. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Si yo me quedo con esa parte y no entiendo la transición espiritual, yo digo, Jesús murió. ¿Y por qué dijo eso si ya no está con nosotros? Porque hubo una transición. Jesús nunca le dijo, voy a estar con ustedes en este cuerpo biológico. Yo voy a estar con ustedes. Él nunca dijo, yo voy a estar con ustedes en esto. No, él dijo, yo voy a estar con ustedes. Y en esencia, ¿Dios qué es? El Espíritu. ¿Ya captó un poquito? Si no, me regreso 2 horas para que valga la pena. Entonces, en esencia, Dios es un espíritu perfecto, completo y eterno. O sea, Jesús no les dijo la mentira. Lo que pasa es que cuando yo no entiendo, en México se dice un engrudo, una revoltura, ¿verdad? No sé cómo se diga en Venezuela o en Colombia, ¿verdad? No podemos hacer eso, mis hermanos. O no deberíamos de hacer eso, ¿ok? Amén. Ahora, ojo con esto. Cuando hablábamos del templo, Jesús nunca se opuso al templo, porque era parte del plan de Dios. Ojo. Pero ciertamente Jesús él vio más allá del templo. Y en nuestro tiempo, muchos ven al templo como el final. Es como la salvación. La gente dice, la salvación es muy importante, le aclaro, mis hermanos, todos los que nos ven. La salvación es un regalo de gracia maravilloso, poderoso, eso no está en duda. Pero la salvación no es la meta final. La salvación es el medio para introducirnos a su reino. Amén. Cuando yo veo la salvación, o como ellos veían el templo, y luego el Señor dice, se acabó el templo, porque ahora los que me adoran me van a adorar en espíritu y en verdad. Y luego él mismo dice, porque Dios ya no habita ni visita templos hechos por manos de hombre. Ahora, ¿dónde Dios ni siquiera visita? ¿Dónde Dios mora ahora? En los templos humanos. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Ve cómo iba el orden? No, pero es que el templo estaba muy hermoso, claro. Se veía no sé cuántos kilómetros y la gente iba a adorar ahí, pero era para su tiempo, no para nuestro tiempo. Por eso la gente se quedó, hizo su vida enfocándola en templocéntrico, todo enfocado al centro. Y nosotros lo debemos de hacer en céntrico. Eso lo digo otra vez porque como que no lo agarró bien. En la antigüedad era templocéntrico, todo operaba el templo. Por eso cuando el templo es destruido, ellos dijeron, se acabó el mundo. No, es que ya hay que cambiar eso. Amén. Por eso a usted ahora es el verdadero templo de Dios. Y no lo visita, lo habita permanentemente. Y desde su templo usted ofrece sacrificios vivos a Dios. Ya no necesita ir al templo. Por eso lo destruyó el Señor. Amén. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, qué interesante que el cuerpo espiritual sigue siendo el templo. Ahora nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo. Por eso somos la unidad orgánica
miembros los unos a los otros. Y en ese entendimiento no debe haber ni competencia, ni envidia, ni pleitos, porque somos miembros los unos de los otros. No, es que yo soy de tal país. Sí, hermano, eso es natural. Estamos hablando de cosas celestiales. Somos ciudadanos ¿de qué? Del reino de Dios. Yo el jueves que estaba aquí había personas blancas de otros países y créame, yo no me sentí ni más ni menos. Yo me sentí como un ciudadano del reino, porque eso es lo que debo de ser y de expresar. Amén. Y usted también nunca se le debe olvidar. Ahora sí, Efesios capítulo 2 versículos 19 y 22. ¿Voy muy recio o voy bien? Bueno, qué bueno que me dijeron para ir más recio. Efesios capítulo 2 versículos 19 y 22. Recuerde, cuando usted lea Efesios, estamos leyendo la corona de la revelación, algo más superior a todo lo demás. Ya desde el momento que yo le diga Efesios, usted lo conecta. Oh, estamos hablando de algo de más profundo. ¿Está conmigo? Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Cuántos se sienten extranjeros aquí en Estados Unidos? Pero no, nosotros ya no somos extranjeros. En ningún lugar de la tierra usted se debe de sentir como extranjero. Claro, cuando va al aeropuerto y usted enseña su pasaporte, ok, pues eso es parte de. Pero usted ya no es. ¿O no dice Pablo? Estamos en pero ya no somos. No, pero es que, no, ya quítese ese chip de la cabeza. Usted es un ciudadano del cielo. Y como representante de Dios aquí en la tierra, usted tiene que expresar la vida que lo debe de gobernar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ok, así que ya no sois extranjeros. Otra de mis hermanos, yo les pregunto siempre para saber el lenguaje, ¿verdad? Y las palabras. Pero ya una vez que me dice, somos venezolanos, pero usted es el ciudadano del cielo, no se preocupe. Sino con ciudadanos de los santos. Amén. ¿Cuántos saben que usted es santo? Usted no es santo porque va a hacer algo. Usted es santo por lo que Cristo hizo en nosotros. Nos santificó con su sangre. Claro, la santidad tiene dos aspectos para que no se confunda. La automática, ya se lo he explicado, y la progresiva. La automática, cuando usted creyó, ahí usted es santificado. La otra es cuando usted va creciendo en esa santidad, en esa separación del mundo. Cada día tenemos que separarnos. Y ahí es donde manifestamos la santidad de Dios. Amén. Pero no crea que la santidad es que si usted se pinta el pelo, no se pinta, que si trae traje, eso no tiene que ver con santidad. Amén. Sorry que lo diga, pero así es. Ok. 20. Oh, no. Acláreme porque me voy para otro lado. ¿Y miembros de la qué? Yo le dije a los hermanos que nos visitaron, bienvenidos a la familia de Dios. La familia más poderosa en la tierra. Más que a veces todavía eso no nos cae el 20. Pero la verdad, ¿qué es eso? 20, ¿qué? 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Acuérdense que cuando dice la piedra del ángulo es que la construcción es en aquel tiempo, si primero se ponía una piedra como patrón, una que guiaba, y luego de ahí se hacía toda la construcción. Amén. Aún en ellos respetaban ese tipo de edificación. 21. En quien todo el edificio, ahora sí ya lo va a entender mejor. Quien todo el edificio, bien que coordinado, va creciendo para hacer no, pero dígalo fuerte para que usted lo recuerde. ¿Para hacer un qué? ¿Cuántos sabían eso? Que usted es parte del templo santo de Dios. Ya ahora sí lo conectó. Adán, el tabernáculo, el templo, y ahora nosotros somos el templo santo de Dios. Por eso es que la edificación de la iglesia, del edificio, del templo, tiene que ser muy cuidadoso. Por eso Pablo dio parámetros y él dice, yo como perito arquitecto, en otras palabras, yo lo que lo dije con conocimiento, con
entendimiento. No podemos sobreedificar cosas por imaginación. 22. En quien vosotros también sois juntamente ¿qué? Edificados para morada de Dios, en el Espíritu. Por eso es que el cuerpo de Cristo no está dividido. Lo que afecta el crecimiento es la inmadurez, como en Corintio. Pleitos, divisiones, yo soy de este, yo soy de Venezuela, no. Aquí habla del espíritu, no de la carne. Se lo pongo de esta forma. Las divisiones es un fruto de la carne. La edificación es un fruto del espíritu. Así que ustedes sí. Cuando algo no va edificándose bien, no es que Dios dio un mal diseño, es que nosotros operamos fuera del orden correcto. Y ahí es donde a veces necesitamos trabajar mucho. Muy bien. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Quiero correr más porque me falta mucho. Apenas voy empezando, amén. Todos se pusieron serios, ¿no, pastor? Dele. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Mire también cómo la Escritura nos habla acerca de nuestra realidad, acercándonos a Él, ¿qué? Piedra, ¿qué? Viva. ¿Ok? Si usted se da cuenta, cuando hicieron el templo que Salomón construyó, usó piedras de mármol recubierta, o sea, una cosa maravillosa, pero era un símbolo, una figura. ¿Ok? Para construir un templo precioso, maravilloso en 46 años. Ahora nosotros somos esas piedras vivas. Pero vamos adelante. Hablando primero de Él. Desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso cuando la gente rechazó a la piedra angular, a la piedra viva, a la piedra más importante. ¿Cómo una persona puede edificar su vida si el fundamento no es Cristo? ¿Cuántos han leído esa historia que dice el hombre prudente sobre la roca que es Cristo? Y vinieron las tempestades y todo, y su casa permaneció firme. Pero el hombre insensato edificó su casa y vino a la tormenta. Y lo que más me impresiona de eso es que dice que fue grande su ruina. Y tristemente a mucha gente le ha pasado así. Entonces el orden de edificación, mis amados, es algo importante. Muy bien. 5. Vosotros también. ¿Vosotros qué? También. Pero ayúdeme para que se oiga hasta lejos. ¿Cómo qué? Pues ¿cómo Dios nos ve a nosotros? Tomando lo que el apóstol Pedro dice, piedras vivas, aunque muchos son piedras de tropiezo. Por eso a veces la iglesia no avanza, porque en lugar de verte como parte del edificio bien coordinado en el espíritu para edificación, manifiesta los frutos de la carne para destrucción, para, usted sabe. Y tristemente así ha sucedido. Pero qué bueno que usted se ha entendido. Amén. Diga amén. Amén. Porque si no lo desechamos también. Amén. Lo sacamos de la edificación. Ser edificados como casa. ¿Y qué? Sacerdocio santo. Ahora usted no necesita un sacerdote del antiguo pacto para que le ministre. Ahora usted ejerce la función de sacerdote, porque usted es el templo. Se lo digo otra vez porque como que no lo captó, ¿verdad? En la antigüedad estaba el templo, iba el sacerdote, hacía todo el procedimiento. Y ahora nosotros ejercemos desde nuestro templo, desde nuestro sacerdocio santo, sacrificios agradables a Dios. Mire cómo hay un orden para ofrecer sacrificios que espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ¿cuántos templos vinieron hoy?
¿Cuántas piedras vivas vinieron hoy? Eso, creo que sí lo entendieron. Amén. Y termino con esto para que no se ponga triste. Efesios capítulo 3, nada más que yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Amén. 3:11. Para que vea cómo concluimos con esto. Efesios capítulo 3, versículo 11. De hecho, le pido que se lo aprenda de memoria. Vamos a dejar esa tarea. ¿Listos? Esto era lo que Dios había planeado, ¿qué? Desde el principio. Y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí esa versión dice, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta versión la leí para que tuviera más claridad lo que Dios se había planeado desde un principio. Amén. Tener muchos hijos y que fueran sus representantes aquí en la tierra. Por eso ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, la expresión de Dios, que era lo que Él quería con Adán, pero Adán solamente fue la figura. Dios no lo depositó en Adán, sino en Cristo. Darse a conocer por medio de su iglesia, que es su cuerpo espiritual, ser la expresión de su vida, ojo, aquí en la tierra, en el diseño y el orden correcto. Cuando digo ser la expresión de su vida, es que acuérdense que nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿ok? Él nos dio su vida. ¿Qué quiere que Dios expresemos? Mi vida anterior, mi vieja vida o su vida. Amén. ¿Quedó claro? ¿O lo repetimos otra vez? Nomás me voy atrás al principio. Amén. Póngase de pie un momentito y quiero también dar una palabra a todos los que nos ven a la distancia. Si nosotros no entendemos el propósito de Dios y no nos comprometemos con su propósito, erramos en el plan de Dios. Así usted pueda ser una persona muy profesional en su área, doctor, médico, no sé lo que usted haga, cocinero, mecánico, lo que usted haga. Si no conocemos, si no nos comprometemos a su perfecta voluntad, pasaremos nuestra vida aquí en la tierra sin obedecer su propósito eterno. Porque eso es lo que Él se había propuesto. ¿Qué es lo que los padres nos proponemos de nuestros hijos? Que se preparen, que triunfen, que avancen. Y cuando falla, ¿cómo se siente usted? Es cierto, todos vamos a fallar, aún nuestros hijos. Pero un hijo de Dios ya entendido, deberíamos de comprometernos con su propósito, con su voluntad, con lo que Él se había propuesto desde un principio. Por eso es que el propósito eterno es lo que gobierna toda la Biblia. Fuimos elegidos conforme a su propósito. A los que antes conoció, también los predestinó. Todo tiene que ver con el deseo amoroso de nuestro Padre. En la medida que yo crezco en ese entendimiento, voy a honrar a Dios en espíritu y en verdad, no por emoción. Usted puede adorar a Dios en emoción y yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, pero no entendió nada. Tiene todo el rompecabezas desordenado. En la medida que nos ordenamos, puedo caminar dando fruto, agradando a Dios y recibiendo recompensa. Porque nosotros recibimos recompensa de acuerdo a lo que Dios estableció, no a lo que yo creo. Es que a mí se me hace que esto es así. Dios no va a en otras palabras, Dios no está recompensado con lo que Él no estableció. Usted se puede pasar toda la vida haciendo cosas que no están en el plan de Dios y usted pensando que está agradando a Dios. Haciendo liturgias, haciendo cosas, haciendo situaciones. Yo he visto tantas cosas en muchos lugares que yo me sorprendo a veces de cosas que hacen. Así que oremos al Señor. Padre, te doy gracias por todos los que nos ven, Señor. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer lo que tú nos has concedido. Que podamos conocer tu intención original,
tu propósito eterno, que está seguro en Cristo. Y nosotros como cuerpo de Cristo, Señor, seamos efectivos en nuestra asignación, cada uno conforme a la gracia que le ha sido dada en Cristo Jesús. Úsela para edificación. Nada hagamos por vanagloria, por contienda, sino lo que sea para la buena edificación del cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, para que esta congregación hermosa, Señor, y entendida, podamos sumar, hacer sinergia los unos con los otros y ser edificadores, peritos y entendidos de tu edificio, Señor. Que tengamos esa responsabilidad y ese compromiso, Señor, porque en todo y para todo tu nombre sea glorificado. Nos despedimos de todos los que nos ven. Gracias, pero yo continúo aquí. Hay que des un momentito.